Bienvenido al podcast, Julio, Gustavo, ¿qué tal estáis? Muy bien, Caco. Hola, buenos días, Caco. Pues nada, hoy tenemos con nosotros a dos organizadores de grandes eventos, ¿no? Que se realizaron en febrero en Vitoria. Por un lado tenemos a Julio Duspel, que ahora se presentará, también a Gustavo del CED, que también se presentará. Que bueno, que ITEPOL, como bien sabéis, fuimos invitados, gracias a ellos, a participar y dar una ponencia sobre el uso de la fuerza. Y nada, y qué mejor agradecimiento por nuestra parte de hacer extensible, ¿no?, al colectivo policial todo aquello esa organización que se realizó en aquellos días, que fue estupenda, que dejó buena sensación de boca a todos los participantes y queremos hacerlo extensible al resto del colectivo. Pero antes de comenzar, una breve presentación por parte de vosotros. Julio, Gustavo, quien quiera. Vale. Buenos días a todos. Buenos días, Caco, otra vez. Soy Julio González, de la Asociación Sindical Euspel, patrullero de protección ciudadana en Guipúzcoa durante 20 años. Y aquí estoy, embarcado en cosas con vosotros, con Gustavo, con todo aquel que apueste por la formación. Bueno, buenos días a todos, Caco, buenos días y buenos días a todo el mundo. Soy Gustavo, Policía Nacional, llevo 25 años destinado aquí en Bilbao, en el País Vasco. Soy el secretario provincial y regional del sindicato CEP del País Vasco y un placer estar aquí con todos vosotros para explicar cómo surgió y qué es lo que hicimos en debriefing. Exacto, pues ese es uno de los objetivos. Y bueno, qué menos que vosotros que estáis siempre relacionados con la formación y ahora mismo estáis haciendo una formación y nos habéis dejado este espacio para poder hacer la entrevista, ¿no? Que estáis con el compañero Loy, que también estuvo en la ponencia. De aquí le mandamos un saludo, ¿no? Loy, de Formación en Conducción Segura y Evasiva, que hace bastante formación con vosotros ahí en el norte. Y bueno, pues vamos a ir al inicio, ¿no? ¿Podríais explicarnos brevemente cuál fue vuestro papel en esa organización de esas jornadas de debriefing y por qué ese nombre, que me llama la atención? Vale, pues esto surgió porque los compañeros de SPF, que además con Álvaro y Robert tenéis relación también están apostando por la formación en Navarra, en la Policía Foral, y se les ocurrió hacer algo parecido, unas mesas redondas en que participaba gente, había algún fiscal, algún juez, pero sobre todo compañeros. Y luego tenemos la suerte de trabajar con una asociación de jueces, con APM, y nos invitaron a sus jornadas que hacen todos los años de por la palabra, hacen en Deusto, en Bilbao. Entonces, mezclando las dos cosas, dijimos, pues hay algo muy chulo. Un formato nuevo, 2 horas de ponencia con una proyección de una actuación y luego, pues el debate y que todos los compañeros entrasen a preguntas y que todas estuviesen con un juez, con un magistrado, con un especialista y con un policía, para ver todos los puntos de vista. Sí, este era un poco... a mí lo que me gustaría decir de esto es que debriefing no ha salido de la nada, ¿no? Casi nada en este mundo sale por generación espontánea y debriefing tampoco salió por generación espontánea. Nosotros llevamos bastante tiempo apostando firmemente por la formación, intentando dar formación de calidad. Encima estamos haciendo formación gratuita, abierto a cualquier policía de cualquier cuerpo, no hacemos ningún tipo de distinción. Es una de las señas de identidad de nuestra formación. Y como al César lo que es del César, en realidad la idea primigenia de debriefing vino de Julio, que hay que decirlo y reconocérselo. Se lo he reconocido en privado muchas veces y me gustaría reconocérselo en público porque la idea original fue de él. Yo le llamo un visionario, Julio es un visionario y fue el que tuvo la idea, me lo dijo y sí, nos parecía una idea muy buena y efectivamente yo creo que el germen en la cabeza de Julio fue las jornadas por la palabra de la Asociación Profesional de la Magistratura y las jornadas de seguridad ciudadana eran, ¿no? De SPF. De SPF, de forales en Pamplona, lo cual también nos hace mucha ilusión porque al final nuestra idea parte de lo que nosotros queremos demostrar desde el principio, que es formación para todos sin distinción de colores ni de uniformes. Y nuestra idea parte de jueces y de policías forales, cuando luego en realidad a la práctica la llevamos policías nacionales y ertzainas, lo cual creo que es algo a destacar. ¿Y el nombre de debriefing? El nombre... Debriefing viene por
porque siempre estamos igual. Siempre hacemos los briefing, contamos lo que va a pasar y pocas veces en el trabajo práctico hacemos el debriefing. Ese que ha salido mal, que habéis sentido, que sería un poco de fushing. Y eso nos está empleando y es muy necesario en todas las policías. O sea, que tenemos que empezar a hacer esos debriefing, ver que los compañeros se sienten mal, ver que ha salido mal, mejorar, y nadie lo está poniendo en práctica. Entonces, queríamos hacerlo. Sí, no, además, exacto, en ITPOL hicimos un artículo al respecto sobre eso y es que no hace falta que sea una intervención complicada, un enfrentamiento armado, etcétera, sino cualquier persona, cualquier compañero que acuda, no sé, a un suicidio, a un accidente grave, pues luego realizar un debriefing, ¿no? Pues esa descarga emocional, la verdad es que le va a venir bien no solo a él, sino también al grupo de todos los que han participado. Y es algo que gracias a las ponencias que habéis hecho, pues bueno, pues ir poquito a poco haciéndolo extensible y que cada vez pues sea lo normal, ¿no? No solo el briefing, sino el debriefing también. Pero no solo, perdona que disculpa que te interrumpa, no solo desde la parte que dices emocional, que es importante, también desde la parte operativa, que es lo que hemos diseñado, que no ha salido como lo habíamos diseñado, que es lo que teníamos previsto que pasase, que no ha pasado como nosotros teníamos previsto y por qué. Ese es algo fundamental que se tendría que hacer, sí. Pues retomando, ¿cuál fue el objetivo principal que os llevó a organizar esta jornada? Pues el objetivo principal, y antes tengo que hacer un apunte, que tenemos que agradecer a nuestro querido amigo Julián, de APM, sí, que es el juez que lidera la formación en APM. En APM aquí y que arrastra al resto de compañeros. Y gracias a él tenemos ese grupo de jueces fenomenales que trabajan con nosotros. Lo que nos llevó es la falta de formación y que llevamos años haciendo con Julián, organizando charlas que dan ponencia a los jueces solo y luego se abren a preguntas de todo tipo. Y estamos viendo que la gente carece de una formación y es por parte de la administración, por falta de espacio, por falta de tiempo, por falta de medios. Y cuando llegas a una actuación, el problema está en que la gente carece de esa caja de herramientas que le permita tomar una decisión. Y las decisiones en la calle te pueden acarrear problemas, entonces vamos a experimentar en el aula, que es donde se hace todo. Sí, es una cosa que en todas nuestras formaciones, que llevamos ya llevamos años haciendo formación bastante especializada, en la que los tutores, los profesores, son jueces y nos dábamos cuenta de que todos los profesionales, todos los policías de cualquier ámbito, todos nos quejábamos de falta de formación, por lo que dice Julio, pues falta de medios, falta de interés también puede ser alguna vez. También hay que decirlo, también a veces falta de interés de los propios profesionales que a pesar de que tienen formación gratuita a su alcance, no la utilizan. O sea que esto también hay que hacer también algo de autocrítica en este sentido. Y fue la oportunidad, sí, nos dimos cuenta que efectivamente ahí había un hueco, había un espacio y había una necesidad que lo que dijimos en las jornadas, quizás lo ideal no sería este tipo de formación, sino información reglada, con unos protocolos, con una manera oficial, pero bueno, de momento pues nosotros nos hemos dado cuenta que nuestra formación sí que ocupa un hueco que antes nadie ocupaba y que es importante. Sí, Sí, no, exacto. Además, lo que estabas diciendo, Gustavo, yo tuve la posibilidad de ver en diferido las jornadas y muchos jueces, ¿no?, que participaban se quedaban sorprendidos, ¿no?, por esa ausencia de protocolos y por esa carencia de formación a nivel policial, ¿no? Y de cómo teníamos que ir en ámbito privado, ¿no?, a través de asociaciones y demás, a buscarnos la formación que la administración no te daba y cómo gracias a eso, ¿no? Y luego también en una de las ponencias de uno de los jueces dijo la diferencia que puede tener de responsabilidad un policía que realmente se haya formado o que no se haya formado, ¿no? Que eso también es bastante llamativo. ¿Qué valoración le dais a esa participación por parte del colectivo? Pues yo la di por buena. O sea, bueno, eso que fuimos atropellados por tiempos, porque fuimos a última hora, con vosotros ya, bueno, con Carlos, estuve hablando mucho tiempo de las jornadas, pues tenemos que agradecer que vinieseis. Y luego fuimos atropellados en la publicidad, que este año no nos pilla. Este año lo hacemos con más tiempo. sí, claro. Yo creo que era la primera experiencia y no sé, pues quizás entre dentro de lo lógico, ¿no? Que tuviésemos fallos, lógicamente. Pero yo estoy muy contento en el global de las jornadas.
estoy muy contento, de verdad, estoy exultante, más bien diría yo, y con la participación estoy muy contento y además quiero explicar por qué, porque con Julio esto lo hemos hablado en privado y quiero que la gente lo entienda. Estamos muy contentos porque hemos conseguido hacer unas jornadas en las que durante 2 días nos hemos juntado jueces, policías nacionales, erchainas, guardias civiles, policías municipales de toda España, policías forales, mossos de escuadra, y esto es algo, no es fácil de conseguir, o sea, es algo que no es complejo, no es fácil, no se hace de un día para otro y no es algo sencillo. Y yo creo que esto hay que darle mérito. Y luego quiero contar, si me lo permites, una anécdota que nos llamó poderosamente la atención, que es que una vez que terminaron las jornadas, estábamos comiendo, al acabar las jornadas, que nos fuimos todos los organizadores y todos los ponentes juntos a comer para hacer nuestro propio debriefing particular de las jornadas, y estando allí empecé a recibir WhatsApps y llamadas de gente que se quería apuntar a las jornadas. La primera llamada, pues claro, yo le dije, pero compañero, que han terminado, que estamos ya en la comida, y sin embargo tuvimos altas, bastantes, Sí. después de acabar las jornadas, de gente que se había hecho eco de las jornadas a través de otros compañeros en el boca a boca y querían tener acceso a la grabación de las jornadas y se apuntaron después, algo que nunca nos había pasado y nos sorprendió muchísimo, la verdad. O sea, que yo creo que de participación tenemos que estar muy contentos, mucho, Además, muchísimo. entre los asistentes del público había LAG, había Sí, jueces, sí, sí. había psicólogos. Sí, sí, había de todo. Había de todo, Había ¿no? Era profesores universitarios, universitarios. estudiantes universitarios. El público era público de España, pero también había público de Estados Unidos, gente que se conectó de otros países, o sea que muy contentos, la verdad. Nada, eso la verdad que enhorabuena y me enorgullece bastante. Y bueno, como matizar que el AC, por si alguien no sabe, es el letrado de la Administración de Justicia. Y luego también es importante, ¿no?, que tenéis el apoyo, la colaboración, ¿no?, con parte de la UNED, la Universidad a Distancia, y que os, Fundamental. y que os permitió también hacer esas jornadas, como antes decía, que yo las pude ver en diferido, ¿no? ¿Cómo se gestó eso también, ¿no? Porque eso también le da más relevancia, ¿no? Porque ya sabéis que mucha gente que a lo mejor, si tiene créditos universitarios, que no sé si fue el caso, la gente como que se anima más. Sí, sí, tenía créditos universitarios. Y esto se gestó, hay que ser legal, y esto nos lo hizo Emilio, Sí. el presidente de la APM del País Vasco. Fue el que se encargó de gestionarnos la UNED. Emilio Lamo, presidente de la Asociación Profesional de la Magistratura aquí en País Vasco, que cuando le explicamos, es el organizador de las jornadas por la palabra, que son una de las precursoras, como bien ha dicho antes Julio, y cuando le explicábamos todo lo que queríamos hacer, fue el que dijo, pues yo creo que esto le podría interesar a la UNED, y estamos, vamos, muy agradecidos a la UNED porque nos abrieron sus puertas. Estuvimos allí encantados, de verdad, nos hicieron sentirnos como si llevásemos allí años trabajando, no nos dieron más que facilidades y encima yo ya dije allí en las jornadas que era la primera vez que estaba en un aula de la UNED y disfrutaba y no estaba sufriendo, o sea que Es verdad. fue algo positivo. Sí, sí. No, y se volcaron, ¿eh? Tuvimos a unas chicas de Maravillosas. EGOA que estuvo, vamos, a nuestra disposición durante 2 semanas. Se dedicaba a nosotros, poco más. Pues nada, pues nuestra enhorabuena por parte de Itepol, lo reitero. Y luego, si la gente supiera todo lo que hay detrás, ¿no?, de estas jornadas, de llamadas, mail, etcétera, etcétera, yo creo que la gente se apuntaría más, ¿no?, por empatizar. ¿Qué os vamos a contar que no sepáis del trabajo que lleva? Y eso que os tenemos que agradecer a Itepol, a Nespol, a Coscape, a Zoraida, a Loic. O sea, vinisteis un elenco. Los ponentes, la verdad. Los ponentes erais las escuelas punteras en formación ahora mismo. O sea. Bueno, luego iremos desmenuzando esas ponencias que comentas, pero ¿hubo alguna en concreto que generase algún debate especial o algo tal? Pues esa es la de vuestra casa. Carlos te debió explicar mal. Esto no está preparado, ¿eh? Esto no. Que lo sepas que... Yo me esperaba otra, que te lo he dicho antes, yo me esperaba otra. Sí, sí, la ponencia que generó un poco de debate fue la del uso de la fuerza, porque hubo un comentario... Sí que es verdad que Carlos y yo habíamos hablado de la proyección de otra actuación, perdón. Otro vídeo, sí. Otro vídeo, pero por no herir sensibilidades se proyectaron unos americanos. Y entonces hubo un debate de si el disparo en el segundo vídeo se podía haber hecho de otra manera.
pues alguien del público dijo que no veía que fuese proporcional el disparo, y ahí se generó un debate en la sala entre... Pero bueno, yo lo considero muy sano. Muy positivo porque, a ver, de eso se trata, ¿no? En realidad se trata de esto, de exponer un tema concreto, en ese caso era el uso de la fuerza que le tocaba a tu compañero, a Carlos, y luego que hubiese un debate posterior en el que hubiese, digamos, la idea principal de las jornadas es esta, un debate en el que haya dos partes que normalmente parece como que estamos llamadas a confrontar, pero que en realidad, yo no sé si Julio en esto me secunda, yo no opino así. Yo creo que no estamos confrontados jueces y policías, sino que estamos condenados a trabajar juntos. El objetivo es el mismo. Los dos perseguimos el mismo objetivo, tanto los jueces como nosotros perseguimos el mismo objetivo. Lo que pasa es que los puntos de vista a veces difieren, pero estuvo muy bien el debate porque encima el debate fue in situ, en la sala, entre jueces que en ese momento no estaban como ponentes, sino como público, y policías que eran ponentes pero estaban como público. Y luego público que también participó. O sea que yo lo considero positivo. De allí se sacaron ideas buenas, la verdad. Lo que nos hemos dado cuenta, y hemos tenido el privilegio, Gustavo y yo, de vivir todos los grupos de WhatsApp que se generaron entre ponentes, y entonces te das cuenta de que no hablamos el mismo lenguaje. Ni hablamos el mismo lenguaje con los jueces, los policías. Lo que nosotros llamamos de una manera, ellos lo llaman de otra, o lo entienden de otra forma. Pero con Zoraida, la doctora, que es doctora en una ambulancia, que está a pie de cañón con nosotros, tampoco hablamos el mismo lenguaje. Hablar de puntos no vitales, vitales y demás, no hablamos igual. Sí, ahí hay diferencias. Sí. Sí, o sea, y es un problema que tenemos de formación, que tendremos que ajustar el lenguaje para que todos hablemos el mismo. Al final estamos todos en el mismo barco. Sí, exacto, como comentabais, bueno, por parte de ITEPOL estuvo Charlie, el presidente, en esa ponencia del uso de la fuerza que comentabais sobre ese debate. Y esto es para que se vea y que quede demostrado, ¿no?, de que el trabajo policial, que tiene que decir en segundos, luego puede ser debatido por mucha gente de esas intervenciones. Muchas veces decimos todas esas intervenciones que salen en los medios de comunicación, luego también tenemos ese debate social, ¿no?, que vive el policía, y luego ya no solo el judicial o el administrativo, sino también últimamente el social que estamos teniendo, que incluso a veces puede ser peor que ninguno. Porque aunque esos jueces que no hablen el mismo idioma, al final tienen una legislación en la que se basan, y nosotros, por suerte, tenemos contacto con varias partes de operadores jurídicos, ya no solo jueces, fiscales, abogados en materia de derecho penal, etcétera, etcétera. Y cuando le hemos expuesto uno de los vídeos que se pusieron, ¿no?, y cómo actuaríamos nosotros en ese caso, sobre todo que hay mucha controversia en el uso del arma de fuego ante arma blanca, la verdad es que al final lo ven, ¿no? Y dicen, pues sí, eso sería la actuación correcta. Y gracias a estas jornadas que vosotros hacéis, hacen abrir los ojos, las carencias formativas y todo lo que hace falta para el bienestar y sobre todo la seguridad del policía en la calle, que era uno de vuestros objetivos también. Eso es. Y luego otra cosa que en las jornadas no salió este asunto, pero es lo que es cuando tenemos una actuación, los policías, hoy por hoy, yo creo que es casi imposible a que haya una actuación policial en la calle sin que haya una grabación de X personas, normalmente más de una, y que luego se haga un juicio paralelo y prejudicial y un juicio público de lo que es la intervención y sobre todo, claro, gente que habla de esa intervención sin tener formación, sin saber exactamente qué es lo que pasó, con información sesgada, con un vídeo de 10 segundos, pero el vídeo en realidad dura 10 minutos. Eso no salió, que yo pensé que pudiera ser que saliera, pero no salió. Pero al hilo de esto que comentas de la distinta forma que tenemos de verlo, luego nos pasa esto también, que tenemos ese juicio público que es severo, muy severo y a veces muy injusto con los policías. Yo creo que los policías somos muy injustamente tratados en ese juicio público que se nos hace de nuestras intervenciones. Sí, además, y muchas veces somos incluso nosotros mismos, con compañeros. Por eso de ahí que seguramente Charly te dijera de no poner vídeos españoles, de intervenciones españolas, sino de Estados Unidos, porque en Interpol intentamos evitar esas malas interpretaciones que se pueden hacer poniendo vídeos de intervenciones de nuestro país. Sí. Y bueno, la otra que hubo un poco de debate, supongo que es por la que ibas, la del uso de
el control de hemorragias, la sanidad táctica. La sanidad, sí. Pero tampoco, yo creo que Santiago, el juez que era el ponente, el magistrado, lo dejó bien claro. En un entorno urbano, sanidad civil, siempre que no haya riesgo porque haya un atentado o haya algo, y en un entorno austero, sanidad táctica. Y tenemos que aprender cuándo usar cada una. Porque si hay un recurso sanitario cerca, pues no hay torniquete, hay que presionar. Metes la mano y te vas en ambulancia hasta el quirófano. Se acabó. Y luego sí que hubo discusión entre si RCP, no RCP, pero bueno, ahí me quedo con la doctora, que si una doctora te dice que RCP es la experta y nosotros somos meros aprendices. Y luego otra cosa de esa ponencia en concreto, que descubrimos que la mayoría de los jueces no es que no tuviesen unos conocimientos muy extensos de la sanidad táctica, sino que es que no sabían ni que existía. O sea, ni siquiera eran conscientes de que nosotros, policías, en el ejercicio de primer interviniente, porque muchas veces somos el primer interviniente, a veces, en muchas ocasiones, nos vemos obligados a ejercer de sanitarios tácticos, porque somos los primeros en llegar, somos el primer interviniente. Tal como dice Julio, sí que quedó esa línea quedó bastante, no era nada difusa, bastante clara entre lo que es un entorno urbano controlado en el que hay unos servicios sanitarios que funcionan perfectamente y que nos podemos apoyar en ellos, lógicamente, y que tenemos que ponernos a sus órdenes para apoyarles y ayudarles en lo que nos digan, y lo otro, que es la sanidad táctica fuera de ese entorno. Si ponían, además salió el ejemplo este del atentado de las Ramblas, creo que fue, pues claro, es que en el atentado de las Ramblas eso no, era un entorno urbano, pero eso no era un entorno urbano normalizado, eso era algo que se salía de lo normal y ahí habrá que hacer otras cosas. Pero sí, yo destacaría eso, esta línea nítida separando una sanidad de otra y el desconocimiento de los jueces que descubrieron que esto existía y que efectivamente nos veíamos obligados a hacer de sanitarios a veces o a actuar como sanitarios. De hecho, Santiago, el magistrado, se hizo voluntario. Cuando expusimos los temas, se hizo voluntario y maneja perfectamente el inglés. Y estuvo viendo vídeos de Inglaterra, de Estados Unidos. O sea, se lo curró. Me metió horas a la ponencia. Sí, bueno, además, después de estas ponencias, os lanzaron el órdago, ¿no?, de hacer algo práctico también para otras ocasiones. Estamos en ello. Ya hemos hecho algo. Ya les demostramos los de la regla de Tuller y tal. Hemos hecho algún pinito. Algún pinito hemos hecho. Con sanitarios también. Es algo, mira, que no se suele hacer y es formación de seguridad para sanitarios. Lo hicimos con SPF y lo hicimos con la Escuela de Enfermería de Navarra. Les dimos formación de cuando entra un psiquiátrico que no cierra una puerta. Al final hay que trabajar todos juntos. Si no, esto es un desastre. Sí, no, exacto. Si luego al final en la calle no ves el color del uniforme. O sea, exacto. De poco sirve que entremos nosotros en un domicilio, pongas la cuña en la puerta para que no se te cierre por si hay que salir y llegan los servicios sanitarios detrás, te quitan la cuña y cierran la puerta para que el vecino no mire. Eso no puede ser. Hay que formarnos unos a otros. Exacto, en la unión está la fuerza. Y desde el punto de vista organizativo, ¿cuáles fueron esos desafíos, ¿no?, para llevar a cabo el evento? Pues tengo que decir que los ponentes lo pusisteis muy fácil. Muy fácil. O sea, todos estabais dispuestos a colaborar y las condiciones vinisteis de forma altruista. O sea, eso hay que decirlo. Somos sin ánimo de lucro en nuestra formación y todos los ponentes vinieron sin ánimo de lucro. Y fueron los tiempos. La dificultad fue los tiempos. Cometimos, yo creo que algún error de publicidad. Sí. No lo publicitamos bien. Tuvimos alguna disfunción a la hora de publicitarlo, pues probablemente pues porque somos bisoños en organización de jornadas de este calibre y pensábamos que podíamos publicitarlo de la manera habitual al uso, como los cursos que hacemos, que son de un día, y no, claro, hay cursos que son a nivel de aquí, solo del País Vasco, a veces de una provincia, y esto era a nivel nacional, era en streaming, era distinto y sí, ahí tenemos mucho que mejorar y también hemos hecho nuestro propio debriefing de la organización. Sí.
Pero bueno, la organización, como tú has dicho antes, si la gente supiese el trabajo que hay detrás de la organización, valorarían mucho más la formación. Me ha salido un pareado, pero sin buscarlo, pero es cierto. La organización siempre es compleja, siempre es densa, siempre es difícil, siempre hay muchas llamadas de teléfono, muchos emails, muchos WhatsApps, muchos grupos de WhatsApp, muchos formularios, muchos Excel. Es complejo. ¿No? Y luego las fechas, los magistrados que participan tienen salas de gobierno, tienen debates. Entonces tuvimos que ajustar las fechas y Carlos hizo un gran esfuerzo para poder venir, Charlie, Sí. con cambios de turno y demás. O sea, que estamos muy, muy agradecidos a todos los ponentes. Bueno, y además es difícil, ¿eh? Que del sector judicial en jornadas de turno de mañana acudan, ¿no? Pues normalmente suelen tener juicios y demás, o sea que la verdad es que el esfuerzo es conmensurable, ¿no? Para congregar a ese elenco de profesionales que habían ahí en la sala. Vamos a ir hablando un poquito a poco de todas esas conferencias que se dio. En primer lugar, si queréis, esa intervención que hubo en el tema de menores, ¿qué es lo que más destacaríais? El desconocimiento. O sea, Álvaro y Yolanda nos demostraron el desconocimiento que tenemos al nivel de menores. Sí. Fue bastante técnica la charla, que el que no está un poco puesto pues se perdería igual, pero los atestados de menores yo creo que en general, salvo honrosas excepciones, suelen ir mal. Y el Pero desconocimiento de formación es malo. ¿puedes ampliar en desconocimiento y perdidos que estamos en qué más concretamente? Pues al final hay instrucciones de Secretaría de Estado, hay modificaciones, Fiscalía. órdenes de fiscalía, que la gente la desconocemos y estamos en la calle y tiras de teléfono para llamar a tu central y que te asesore y tampoco están formados, porque no tenemos una formación continua que te vaya actualizando en estos temas. Tampoco hay una unidad en todos los cuerpos que se dediquen a ese tema y esté 24 horas, claro. Sí, puedo tener la unidad hasta por la mañana, pues muy bien. Me toca por la noche y ¿qué hago? Tenemos lo de los registros en los centros de menores, si se podía o no se podía entrar a las habitaciones, porque están tutelados. Hemos llegado, una parte que entraba en el debate, es que estamos llegando al que te llame una madre y para evitar una denuncia de violencia doméstica, o sea, por lo que sea, de una agresión en el ámbito de la violencia doméstica, vamos a hablar con propiedad, vaya una patrulla de policía a quitar una PlayStation. Y eso no te lo cuento de oídas, lo hice yo. Porque la madre veía que el hijo se había puesto tan agresivo que aquello iba a acabar con unas lesiones en el ámbito de violencia doméstica. Y estamos llegando a ese nivel en este país. Entonces, que alguien te venga a decir lo que puedes y no puedes hacer, los límites, está muy bien. Pero bueno, mira, también por que lo hemos hablado tú y yo, por hacer una lectura, por ver que realmente las jornadas tienen una utilidad, ¿no? En la esta de los menores, como público, estaba una letrada de Administración de Justicia, los antiguos secretarios judiciales de un juzgado de menores, y nos felicitó. Cuando acabó la charla vino y me llamó y nos felicitó, nos dio las felicitaciones, nos dijo que le había encantado, que efectivamente que muchas de las cosas que se habían dicho allí, que ellos que lo percibían en el juzgado, que lo veían y que sí, que había muchísimas cosas que mejorar. Pero si os dais cuenta, esto es como la pescadilla que se muerde la cola, no es como un círculo, siempre acabamos hablando, todo al final nos lleva siempre a la falta de formación, falta de protocolos, falta de formación, y yo me temo que vamos a estar así en todas las charlas, falta de formación. Casi siempre es el pecado original, casi siempre es la falta de formación. No, pues ahí queda dicho, ¿no? Sobre todo ponerse, animarse más, ¿no? El tema del contenido de menores para las situaciones, ¿no? Bien comentabas, el mero hecho de ir a una casa, si me puedo llevar una PlayStation, si puedo entrar en la habitación del menor, etcétera, etcétera, ¿no? Son cuestiones que previamente tienes que saberlas antes de actuar, ¿no? Otra de las charlas que a mí me gustó mucho por los ponentes que teníais, por un lado el tema de conducción, Aloy, que es una, vamos, qué decir de Lloyd, ¿no? Explicando esa seguridad en el vehículo, ¿no? La importancia del cinturón, del vehículo que esté en condiciones óptimas. Luego también tenéis al capitán de la Guardia Civil, Alfonso,
que también tengo la suerte de conocerlo porque me dio una formación en Mérida. Y me gustó mucho ya no solo lo del PIN, que él siempre comenta, sino lo del tema de las persecuciones, ¿no? Persecuciones barra seguimientos a nivel policial. ¿Podéis explicar brevemente cuáles fueron esas conclusiones sobre el tema de esas persecuciones? Que de aquí decir que hemos intentado contactar a ver si podemos hacer una entrevista específica sobre eso, que yo creo que va a gustar mucho al colectivo. Pero unas pinceladas sobre su ponencia. Pues hay que decir que hemos descubierto un monstruo que no conocíamos. O sea, tú has tenido la suerte de que te dé formación. Yo lo he visto esta semana en una formación en directo y me encantó. Sí. Y fue nuestro compañero Álvaro el que dijo que había estado en Mérida con él. Y dijo, no, trae a Alfonso. Tienes que traer a Alfonso. Contactamos, nos costó. La Guardia Civil no es fácil hacer las cosas como ellos quieren. Y vino Alfonso y salió todo el mundo encantado con él. Se ganó al al público. Sí, sí. Se ganó no solo con el PIN, se ganó al público con el PIN y con muchas otras cosas. Pero sin duda se ganó al público, sí. Y lo que nos quedó claro es que, y junto a Eloy, que esto lo hemos hablado un montón de veces, salimos de la academia con que te pones el traje, te pones el uniforme, te montas en un coche rotulado, pones las luces y se aparta el mundo. Parece que eres un piloto de rally. Y hay que asumir, lo que queríamos con esa ponencia es que la gente se aprenda que si vas en una persecución, si vas con exceso de velocidad a una actuación, porque por la llamada por la emisora, tienes que asumir que puedes acabar en el juzgado y que puedes acabar fuera de la empresa. Entonces, que el ciudadano no tiene la culpa de que vayamos nosotros como vamos. Y los jueces, Juan Carlos fue, Sí. Lo que explicó es que luego valoran la proporcionalidad de la llamada con el riesgo que has asumido. Y al final, algo que nos dejó Alfonso es que tú igual que una conducción temeraria, si tú vas muy rápido por un casco urbano, 5 de la tarde, que puede haber niños saliendo del cole, tú ya asumes que puede haber un atropello. Entonces ya tienes el dolo, porque tú lo asumes. Claro. Sabes que puede pasar. Y pese a que puede pasar, no tomas las medidas oportunas para que no pase. No es lo mismo ir en una persecución a detener a una persona por presuntamente haber cometido un hurto de un paquete de chicles y claro, ahí no es imposible que estemos nosotros, que esto nos habilite para luego atropellar a una persona, porque el mal que intentamos evitar no es nada proporcional con el mal que podemos causar a que vayamos a un presunto asesinato. Yo me quedé con esto, que es la cosa más sencilla, y por supuesto con el PIN, que aquí nos quedamos con. Claro, exacto, porque nos gustaría en Interpol tratar este tema específico con Alfonso, ¿no? Porque así, a bote pronto, la gente puede pensar, claro, entonces, ¿qué hacemos? ¿Dejamos que se vayan todos? Pero es que, claro, Alfonso te lo detalla tan bien que dices, pero ¿en qué necesidad o en qué momentos todo realmente que inicia una persecución barra seguimiento? Que eso que hablabas del tema de la proporcionalidad, si es idóneo o necesario o no para llevar a cabo ese seguimiento que pueda poner en riesgo la vida de ciertas personas. Porque nunca pasa nada hasta el momento que te llevas por delante un menor o se te va el volante y te llevas en una terraza a 4 o 5 personas que por desgracia ha pasado. ¿No? Y que tenemos que asumir. O sea, si es el que está huyendo, el delincuente, el que atropella, asume él. Pero nosotros tenemos que asumir que si es el patrulla el que atropella, el que se sale y se lleva a la terraza, el que entra en un cruce y se lleva un coche con una familia con resultado de muerte, tienes que asumir. O sea, la gente tiene que pensar que hay que asumir lo que puede pasar. Incluso si lo hace el malo en este caso, los jueces también van a evaluar, y así lo dijeron en la conferencia, por qué el policía siguió con esa persecución. Sí, pero bueno, también dejaron que tendría que asumir él. Habría que valorar, volvemos a lo mismo, hay que valorar qué es un posible secuestro, un atraco, la proporcionalidad de esa persecución, hacer esa en qué sitio. Claro, una ponderación de cuáles son los derechos que están en juego. Por eso que es complicado. Al final queda claro que nuestro trabajo no es fácil. Y luego también la puntilla que hizo Eloy sobre el tema de, ¿sabemos el estado de los vehículos? O sea, el estado de los neumáticos de los vehículos, si tienen la presión exacta.
¿vale? Fundamental, También fundamental. es importante, ¿no? Porque luego la distribución del peso también influye, ¿no? Cuando vas en una curva, que lo explico hoy bastante. Los neumáticos que llevas, la formación que te han dado sobre la conducción de ese vehículo. No es lo mismo llevar un eléctrico, un híbrido, que un gasolina o un diésel normal. No es lo mismo llevar un coche de De 1.200 kilos que llevar un coche de 2.500 kilos. No es lo mismo. No es lo mismo llevar un coche de tracción delantera con uno de tracción trasera. No es lo mismo. No es lo mismo en lluvia que en seco. No es lo mismo. Por eso toda la ponencia de Eloy, que fue en este sentido técnica, pero que para eso era su parte, para eso le llamamos, para que nos diese esa visión técnica, pues claro, es importantísimo y probablemente en la formación que se dé a los policías a lo largo y ancho de España no se le dé la importancia que tiene al tema de la conducción, porque al final casi todos los policías, nuestro trabajo mayoritariamente lo hacemos en un vehículo. Prácticamente todo el día estamos en un vehículo. Mira, Y es una de los que menos formación recibimos. Sí. Es una cosa que he hablado con Loy y lo tengo que decir con la directora de Arcaute, que vino a las ponencias, también lo he hablado. No puede ser que a un policía le dé la formación en conducción un piloto de rally o un copiloto de rally. No puede ser, porque nunca ha ido con los rotativos puestos, las señales acústicas, con el tráfico abierto, con el estrés de que tu compañero te va gritando, dale, 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 que se nos escapa, que suele pasar, o te va gritando, frena, frena, que nos matamos. Y te va saliendo un coche, vas mirando para todos sitios, vas contestando a la emisora. Nunca lo han hecho. Entonces, usted no me puede dar la formación. Usted no ha ido con un cinturón puesto, un chaleco, en un coche que no entra, que le va apretando la cadera, que lleva botas, que no tiene sensibilidad en el pie. ¿Qué me va a dar? ¿Hacer un circuito en un tiempo? ¿Hacer 4 maniobras y ya está? No puede ser. No puede ser que la formación la dé gente que no lo ha padecido. Que no tiene que ser que tenga que ser un policía porque sea mejor. No, pues oiga, montes usted con un día que le habiliten a conducir un patrulla, hágalo, póngase todo el equipo y a ver qué sensaciones tiene. Y luego usted forme. Si no tiene que ser el mejor el que da la formación, tiene que ser el que mejor enseña. Pero lo ha tenido que sufrir. Porque me tienes que decir qué sensaciones hay. Si no, ¿qué me vas a enseñar? Claro, es que al fin, disculpa, es que al final de esta charla, ¿no? En su día, yo me quedé un poquito con la idea, ¿no? De, claro, tú eres policía y como tienes carnet de conducir, sabes conducir, no hay que formarte, porque ya tienes carnet de conducir, ya sabes conducir. Claro, pero es que no es lo mismo conducir mi coche particular que conducir un camión de bomberos. No es lo mismo. No es lo mismo conducir una ambulancia que conducir un coche particular. Y, por supuesto, no es lo mismo conducir un coche policial que un coche particular. No es lo mismo. Y lo vemos en lo que tú comentabas. La responsabilidad que podemos tener como policías conduciendo un coche policial en una persecución o en una llamada, yendo a una llamada en una ciudad, con semáforos, o en fin, o en zona rural, con animales, no es lo mismo. Y esto es un poco que se da por sentado, que como sabemos conducir, pues ya estamos habilitados. No estamos habilitados para conducir coches normales, utilitarios de nuestra casa, en nuestras condiciones, cumpliendo las normas escrupulosamente y sin tensión, sin estrés, sin lo que dice Julio, sin el equipo, sin la emisora, claro. Aquí vamos a hacerle un guiño a Eloy, como diría él. Estamos habilitados a aprobar un examen de la DGT, no que sepamos conducir. Exacto. Eloy, que le tenemos aquí al lado, hoy haciendo formación con nosotros, formando a policías en conducción. Exacto. Que Eloy ha sido policía, ¿eh? para lo que vendréis del conductor de rally. Bueno, Sí, yo aquí te voy a hacer un apéndice. Para nosotros, Loic sigue siendo policía. Sí, Policías es toda la vida. Loic sigue siendo policía. Exacto. Y además, esto es bastante importante, ¿no? Porque decía Gustavo el tema de nuestro coche y tal, pero claro, aunque no lo crea la gente, hay vehículos policiales que no tienen la ITV, que no han pasado las revisiones que tocan, que lleva una rueda de un padre o una madre, no lleva el equilibrado, el mantenimiento que tiene que tener, etcétera, etcétera. ¿Vale? Entonces,
Claro, ahí los policías también deberían de saber si la administración le va a cubrir en un caso de accidente o no, si el vehículo tiene esta serie de carencias. Y si no me equivoco, ahí en el norte habéis tenido una sentencia estimatoria que daba la razón a Onet China porque se produjo un cambio de vehículo, hizo lo que siempre hacía, pero este vehículo tenía otro freno de mano distinto y lo atropelló el propio vehículo al Air China. Pues el juzgado le da la razón y dice que la administración le tiene que indemnizar porque no le habían dado la formación que requería sobre ese vehículo. O sea, Eso esto es. es importante que policialmente se sepa también. Sí, sí, eso es. Y esa es nuestra lucha. Eso y que no hay un vehículo con un diseño interior para policías. No, Y ya exacto, estamos no, todos con la cadera, con la espalda destrozada porque no tenemos un vehículo para nosotros. no, exacto. Se hacen vehículos y luego se rotulan de policías, pero no se diseña un vehículo policial directamente. ¿Vale? Desde cero, como sí se hace, por ejemplo, con los vehículos militares. Eso Los es. vehículos militares no son coches de calle que se pintan de verde o de mi meta, no, no es eso. Son coches que desde cero, que esto es una cosa De industria. Que Julio estaba abanderando y los nuestros debieran de ser algo así. Los coches policiales debieran de ser coches específicos para la policía, con un diseño específico y con unas especificaciones concretas, las que necesitamos. Igual que el coche de bomberos no es un camión normal que se pinta de rojo. Pues yo creo que hemos hecho un buen resumen, ¿no?, de esa gran ponencia sobre el tema de la conducción segura y evasiva. Retomando otra vez la que comentamos antes del control de hemorragias, que la dio el compañero Esteban de Cosquey, que aquí le mandamos un saludo. ¿Qué otros aspectos podéis destacar de esa ponencia? Pues la falta de formación práctica. Es que volvemos todo el rato a lo mismo. Falta de formación, falta de formación. O sea, Esteban defendió el uso en todos los sitios de la sanidad táctica. Santiago ya dejó claro la definición, el magistrado. Y luego Zoraida sí que le dijo a Esteban que no podía ser, que una amputación separa la hemorragia. Entonces, si está parada hay que hacer el RCP, porque no va a sangrar. O sea, si está parado, no va a sangrar. Esteban discutía, esa es la pequeña polémica que hubo, y la médico lo decía, claro, si está parado, no hay sangre. O sea, porque no se mueve. Entonces, tienes que hacerle la RCP para intentarle sacar la parada, si no, ahí se va a quedar. Que luego cuando le metas líquidos y tal, y si consigues que bombee el corazón va a sangrar, sí. Pero bueno, ya lo has recuperado y ahora vas y le tapas la hemorragia que tardas poco. Pero bueno, salvo la polémica, de que tampoco fue una polémica muy larga, o sea, no fue una cosa, simplemente que había en algún aspecto en este que dice Julio que no estaban de acuerdo la sanitaria, Zoraida, Zoraida. y bueno, y que en las jornadas hubo una división del público entre zoradistas y estebanistas, porque allí había gente que ese día se convirtieron en zoradistas y otros se convirtieron en estebanistas, pero está bien, estuvo bien la charla porque generó polémica y generó debate, que es lo que se buscaba, y bueno, cada uno que saque sus conclusiones escuchando las dos partes. Yo creo que las dos partes son perfectamente válidas, las dos partes tienen razón, lo que pasa que son dos caras de una moneda, y yo creo que lo que hay que saber es esa línea que hablábamos antes, que hacíamos alusión a ella hace unos minutos, de esa línea que separa la sanidad normal, por llamarlo de alguna manera, la civil, de la sanidad táctica. Eso es al final lo importante. ¿Cuándo hay que actuar, como dice Esteban, y cuándo hay que actuar, como dice Zoraida? Pues hay que entender en qué entorno nos movemos. Yo creo que esa es yo me quedé, al menos, sí, yo me quedé en eso. Yo me quedé con esa idea. Yo la conclusión la puso el magistrado Santiago y fue en un entorno urbano controlado, que no corre, pues que no sea un atentado o un accidente múltiple, que hay un montón de gente, pues vale. Sanidad civil. Y hay que aprenderla. Y hay que aprender que una hemorragia en una pierna, pues metes el dedito, lo presionas y aguantar y te vas a montar en la ambulancia con el dedo. Yo he trabajado de sanitario en una ambulancia y te vas hasta el quirófano. Y allí te vas ahí con el dedito metido que nadie lo va a sacar. Y en un entorno urbano, un accidente de tráfico en la autopista, la gente que tiene que acudir a pueblos que están lejos, que la ambulancia va a tardar, en el monte, la gente que
pues sanidad táctica, o en caso de un atentado o algo así. Sí, al final, tras yo ver la ponencia, las conclusiones que me llevo es que, por un lado, Esteban aplicaba los protocolos de sanidad táctica y, por otro lado, Zoraida aplicaba los protocolos de sanidad civil, ¿no? ¿Y cuál es la discrepancia o qué podríamos llegar aquí, ¿no? De conclusión? Pues si estuviese unificado ambos campos, ambas visiones, ¿no? Y se hiciera un estudio, oye, pues mira, pues en este caso concreto, pues actuar de esta manera. Pero al final cada uno, no es que uno fuera por un lado y fuera por otro, sino que cada uno tiene estudiado, trabajado su protocolo y otro el otro. Y los dos son buenos, ¿vale? Sí. Entonces hay que saber pues cuándo aplicarlo y si hubiera uno, pues sería mejor para todos, ¿vale? Pero, Hay que decir en favor de Zoraida que se hizo la formación de Cosquey sí, antes de las jornadas. sí, O sea, sí, sí. cada- Lo cual dice mucho de ella. a favor y yo creo que por eso tuvo muchos adeptos zoradistas, porque se lo había tomado en serio, se había hecho la formación de Cosquey, La invitaron los de Cosquey para el hacerla. ASPIT, la Eso es, asistencia sanitaria primer interviniente, que es un curso espectacular que da Cosquey, pero claro, que es que también, que Julio y yo lo hablábamos, es un curso que hay que entenderlo. Cosquey, ese curso es un curso muy orientado al ambiente militar, o sea, a una situación de emergencia táctica militar, que puede ser policial, pero que es menos habitual, es mucho más habitual en el mundo militar. Lo que sí que a mí me ha pasado lo mismo que a ti, ¿no? Me he quedado con lo de que, oye, los dos dicen lo suyo y los dos tienen razón. Ojalá hubiese un protocolo que lo unificase y que lo clarificase, pero yo sí que una cosa que me llevé, que sí que quedó clara para mí al menos, es en tema sanitario, los mayores expertos son los médicos y entonces nosotros podemos actuar, tanto que sea sanidad táctica o sanidad civil, podemos actuar, pero en el momento que donde nosotros estamos se persona un sanitario, nosotros tenemos que hacernos a un lado y allí el que decide y el que toma las riendas es el médico, que en eso sí que no estoy de acuerdo en una cosa que dijo Esteban, que Esteban decía que si él había iniciado la intervención como sanidad táctica y como experto sanitario, que luego que no podía venir un médico a decirle si tenía que quitar el torniquete o no. Yo creo que ahí Esteban se equivoca. ¿No? Nosotros como profesionales tenemos que pedir respeto para nuestro trabajo, para nuestra labor, pero también tenemos que respetar la labor de los demás y se inicie como se inicie la intervención. En el momento que esto se normalice, que llega un equipo sanitario, que llega un equipo médico, los que tienen que decidir son ellos, con la información que nosotros les demos. Y si nosotros estamos formados, como hace Coscape o como hace otras asociaciones, otras personas, pues fenomenal, porque les vamos a hacer un buen trabajo de inicio y les vamos a dar una información muy válida a los servicios sanitarios cuando acudan. Pero una vez que llegan ellos, los que toman las riendas y los que deciden son ellos, no nosotros. Y yo en eso creo que tiene que quedar claro, vamos. Y de hecho, Marijose, la moderadora, la magistrada, Sí. también lo dijo, que los sanitarios se llevan muchas denuncias por mala praxis. Muchas, o sea, cada día hay más. Entonces, si llegan ellos, que tomen la decisión, son los que van a asumir lo que pase y nosotros no somos especialistas. Y hay que dejarlo claro. Exacto, pues una muy buena reflexión sobre esta conferencia. Luego hubo otra sobre el tema de entradas y registros, que estuvo Dani de Netpol. ¿Qué nos podéis contar sobre esa intervención? Pues a mí se me quedó un pelín, me gustó, ¿eh? O sea, y Dani y tal, pero me faltó una proyección de un ariete tirando una puerta. Me faltó, ¿eh? O sea, me faltó porque he ido a un montón de formaciones de Dani y hemos organizado Ese para el alguna. práctico, ese para el práctico. Y hemos organizado alguna y siempre estamos todo el mundo esperando el vídeo de tirando una puerta, hay que decirlo, y eché de menos ese vídeo. O sea, de hecho, a Dani, una vez que estuvo en Irún, le regalamos un ariete en 3D. O sea, ya había terminado todo lo de la gasca y le regalamos un compañero de policía local, hizo un ariete en 3D y se lo regalamos y tal. Y eché de menos esa actuación para debatirla ahí con sus señorías. Julio quería el momento ariete. El momento ariete, que después hay un debate. Me gusta la polémica, Julio, ¿no? Sí, además, el magistrado, José Antonio, se pidió la ponencia desde el minuto 1, sí. Porque es muy garantista de mi casa es mía y tú aquí no entras así como así.
Yo creo que en esa ponencia, José Antonio, desde el que mandamos un saludo desde aquí, porque es un gran defensor de los policías, Sí. grandísimo defensor, Nos quiere. sí que hizo una ponencia más técnica, ¿no? más legalista, Perdón. pero yo creo que es lo que tocaba. O sea, es un tema, es un tema complejo, es un tema que tiene muchísimas aristas y que no tenemos que juzgarlo con ligereza. O sea, es algo complejo. Entrar a un domicilio, hay que entrar cuando hay que entrar y hay que estar muy seguros de que se puede entrar. Y yo me quedo con eso, con que cuando haya un derecho fundamental como el de la inviolabilidad domiciliaria, tenemos que parar un poquito y tomarnos un segundo o dos, no sé si vamos a tener 2 segundos o 3, porque hay veces, por desgracia, que los policías no tenemos mucho tiempo, pero no es algo para tomarlo una decisión a la ligera. No es una decisión para tomar sin meditar, hay que meditarla. Y por eso su charla fue muy técnica, pero es que yo considero que tiene que serla. Aunque luego, bueno, en el coloquio tampoco hubo mucho debate, pero en el coloquio sí que se hicieron algunas. De hecho, Dani dio un giro que me gustó mucho, que es que dijo, los sanitarios y bomberos, por un tema de auxilio, pueden entrar, tirar una puerta y no pasa nada. Sin embargo, la policía, aunque vayamos en un tema de auxilio porque creemos que a alguien le están o le han matado dentro, que en este caso fue la actuación que pusieron, fue de un posible homicidio, que no encontraban al padre y tal. Y decía, es que nosotros no podemos entrar aún pensando que vamos a auxiliar a alguien, porque como también pensamos que hay una parte penal, pues ya entra la parte legal de si usted ha entrado con autorización en el domicilio o no. Entonces estamos ahí, y eso lo dejó ahí Dani en el aire, que también lo recogieron los jueces para darle una vuelta, y me gustó ese giro que dio. Pero esa fíjate, el asunto de las entradas se ha debatido en debriefing, pero permítenos que hagamos también alusión a formación anterior que nosotros hemos organizado en el País Vasco con jueces de APM y de no APM, Y de la APM, porque ¿verdad? también Trinidad es con independiente. nosotros colaboran jueces de APM, pero también jueces que no son de APM también colaboran. Y es un tema recurrente que sale muchas veces a colación en nuestra formación y los jueces casi siempre nos trasladan la misma idea, que es ante la más mínima duda paramos, consultamos al juez de guardia y que nos diga qué es lo que tenemos que hacer, que nos habilite, que nos diga, pues sí, estáis habilitados, podéis entrar, pero ante la más mínima duda paramos y consultamos. Y que asuma el juez. Porque, como decíamos al principio, en la lucha contra el delito no vamos los policías por un lado y los jueces por otro. Vamos juntos, aunque a veces con distintos puntos de vista, que lo dijimos, pero en una cosa como esta hay que parar y consultar. Eso es lo más seguro para un policía, consultar al juez y que el juez tome la decisión, porque él tiene mayor formación en este sentido que nosotros y es el que tiene esa responsabilidad de tomar esa decisión. Que para nosotros no es fácil. Estás allí en caliente, que sabes que hay algo y lo que te pide el cuerpo es que tengo que intervenir. Es que tengo que intervenir. Que estamos hablando de personas, no estamos hablando de... La conclusión es esa, ¿no? La suerte que hemos tenido nosotros cuando hemos ido con jueces, ellos te lo dicen, llamar. A nosotros no nos cuesta nada, pero es que parece que hay como un miedo en el colectivo policial de no llames al juez de guardia a las 2 o a las 3 de la mañana que lo vas a pillar durmiendo. No, están para eso y al final lo que quieren es ayudarte. No, hay que perder ese miedo, ¿no? También. Sí, totalmente de acuerdo. Llamar, efectivamente. Yo si me dijeses, dame un titular de esa ponencia, ante la más mínima duda, llama o consulta al juez. Ante la más mínima duda, consulta al juez. Exacto. Pues ya está, ahí queda. Compañeros, ¿dudas, intervenciones? Llaman al juez, que para eso están. Vamos a ir, creo que no me dejó ninguna de las ponencias que se dieron. Vamos a hablar del uso de la fuerza. Aparte de lo que habéis comentado antes, ¿qué otros puntos podéis destacar sobre esta ponencia? Pues yo quería destacar la falta, y ahora que he estado viendo, porque hay un formador en Inglaterra que resulta que es de Badalona, y lo descubrí hace poco, me lo presentaron,
Estuve viendo una ponencia suya y estamos años luz de nuestro uso de la fuerza con el de ellos. Así que ellos te puedes anticipar cuando crees que hay una agresión. Inglaterra te lo permite. No tienes que esperar a que te agredan. O sea, cuando dan un paso, cuando rompen tu distancia, tú ya puedes intervenir. Sin embargo, aquí no. Luego son más restrictivos en otras cosas, ¿no? Por ejemplo, contaba que lo que hacemos aquí en España de damos 3 porrazos, en Inglaterra es tortura. Das uno y si no funciona, cambias de elemento para utilizar la fuerza. Curioso. O sea, prefieren dar un porrazo que un golpe con el bastón que rompa un hueso, pero que funcione a dar varios. Aquí prefieren dar varios a romper un hueso y que cese el ataque. Bueno, pues es un tema peliagudo que hay que dar una vuelta. Y los medios, y cada vez tenemos más restrictivo por el uso de imágenes, por el... Hace poco hemos hecho un vídeo demostrando que alguien dando vueltas, un juez lo consideraría una resistencia activa y para nosotros es una pelea. O sea, lo hizo el compañero Otavio, que ha estado por todas las redes sociales y demás. Y alguien dando vueltas te puede fracturar un brazo. Y para un juez era una resistencia activa y para nosotros es una lucha. Esa persona está luchando en el suelo. Entonces, ese concepto hay que llegar a los jueces y a los fiscales que vean que una resistencia es alguien que le agarras del brazo y no deja que tires del brazo, es una resistencia activa. Pero en el momento que está moviéndose, braceando, moviendo las piernas, ya asume que te puede dar un golpe. Ya está peleando. Eso es un atentado. Y ya está. Y no puede salir tan barato. De hecho, últimamente en el País Vasco, los que están yendo a prisión es porque nos personamos como acusación particular. Si no, los fiscales no piden prisión, no piden nada. Fíjate que el asunto del uso de la fuerza, que yo creo que entre policías probablemente sea una de las cosas de las que más hablamos, ¿no? Y pasa como en todo, ¿no? Falta de formación, por supuesto, claro. Falta de formación en todos los sentidos y en todos los ámbitos. Pero luego yo quisiera traer a colación, si me lo permitís, una cosa, que Julio y yo de esto hemos hablado muchas veces, ¿no? Que es lo desprotegidos, ¿no? Que nos sentimos los policías ante el aumento de las agresiones a policías, que va creciendo vertiginosamente, es algo ya increciendo que yo no sé cuándo va a parar, y que encima es una cosa que yo aquí quiero romper una lanza a favor de mi sindicato, de la Confederación Española de Policía, que esto lo hemos llevado a un documental que se llama Tiene delito, que el que no lo haya visto está en Amazon Prime. Yo le invito a que lo vea, porque el que vea ese documental y cuando menos no se sienta un poquito preocupado por la situación, debería de sentirse. Porque ahí lo que decimos es que nos sentimos desprotegidos, que no tenemos herramientas, que vemos cómo nos agreden, pero nosotros no tenemos herramientas para defendernos, que encima cuando nos defendemos pasamos por un calvario judicial y personal de responsabilidad que a veces pues te arrolla, ¿no? Y esto es algo que hemos elevado a la Unión Europea, hemos llevado una propuesta para un endurecimiento de los atentados a agentes de la autoridad, y yo creo que lo ideal sería que lo que tienen que entender los ciudadanos, sobre todo los malos, ¿no? Pero lo que tienen que entender es que a la policía no se le puede agredir, no puede salir gratis. Cuando alguien agreda a un policía, tiene que asumir una responsabilidad, y esa responsabilidad tiene que ser sí o sí, porque eso conlleve penas de prisión. Pero lo que nosotros queremos es que sea en España y en Europa, porque este mismo problema hemos descubierto que no pasa solo en España, que pasa en otros países. En Francia lo estamos viendo, en Italia, es que en toda Europa. O sea, es un problema a nivel europeo, ¿no? La falta que tenemos de protección y la pérdida de autoridad, que lo uno va unido con lo otro, ¿no? Y yo esto sí que me gustaría, no es algo que se tratase directamente en las jornadas, pero creo que es algo que está muy relacionado con el uso de la fuerza, porque desgraciadamente hay muchos compañeros que hay ocasiones en las que estaría más que legitimado
el uso de la fuerza para defenderse de una agresión ilegítima, externa, contundente, que incluso pone en peligro sus vidas, pero no nos atrevemos, nos cohibimos y claro, la indecisión en este asunto a veces te mata. Y esto es algo, yo creo que es algo preocupante y es algo que sí que me gustaría dejarlo aquí constar. Pero mira, tenéis vosotros la jornada espectacular de formación, la que hacéis la semana de formación esta de seguridad ciudadana, que ahí hacéis todo el cambio de elementos del uso de la fuerza, hacéis bastón. Hablando hace poco, bueno, en la jornada de briefing con las directoras de las academias que vinieron, de Mossos vino el jefe de estudios y estuvimos hablando con ellos y claro, usted no me puede dar con un kimono en un tatami defensa policial. No, porque luego yo voy con un ceñidor, voy con el chaleco, voy con las botas, me pego dentro de una habitación que hay muebles. Entonces no puede ser, no puede ser. No me puede usar a pegar con el bastón en un saco. Tendrá que poner un Rayman y me tendré que pegar contra él. Y usted no me puede llevar al campo tiro a disparar una silueta cuando tenemos Immunition. He hecho publicidad de la marca así, pero bueno, es la más conocida. Y tengo que hacer ejercicios lo tengo que hacer en escenarios, porque es la vida real. Y me agacharé, y para que no me dé el Simunitio, porque voy solo con la careta y no llevo nada más, porque si llevo más ya no tiene gracia, entonces te quedo un poquito. Y me agacharé detrás de un coche y dispararé, pues como las pelis, por encima, sin mirar. Y es lo que hay que hacer. Y mientras no llegamos a esa formación, pues estamos vendidos. Y como no llegamos a los reciclajes, pues yo llevo 5 años sin ir a disparar. Pues luego, ¿qué me va a exigir usted que garantice un disparo? Pues no me garantizo nada, vamos. Sí, y el problema es que no parece que vaya esto a mejor, sino que vaya a peor. Antes hablaba Gustavo del tema de las estadísticas. Como bien sabes, en ICEPOL tenemos lo del EPIP, Estadísticas Policiales Víctimas de Incidentes Violentos, aquellas agresiones que se acometen contra nosotros con armas de blanca, fuego y objeto contundente, y las de armas blancas es que cada año está aumentando. El otro día que la estaba actualizando, no llegamos a mitad de año, estamos en principios de mitad de mayo, y es que ya hemos pasado las 60 datos recogidos, ¿vale? Cuando el año pasado creo que fueron 120, 130, o sea que seguramente vamos a sobrepasar las agresiones. Y muchas de ellas se producen, como siempre, con cuchillos. Aunque este año hemos tenido ya algunas con armas de fuego, que han disparado a compañeros. O sea que muy complicado. Y los elementos que tenemos, nosotros tenemos el lanzador de 40 milímetros de las bolas de FUAN estas, y un señor 50 kilos en mojado, ebrio, le dieron 3 impactos. Uno de ellos le rompió el radio y no soltaba el cuchillo. Al tercero se dobló porque le debió pillar en la zona abdominal y dobló un poco. Pero que no funciona, que nos están poniendo elementos menos letales, pero que no funcionan. Al hilo de esto que dices, del aumento de las agresiones con armas blancas, todos los tres somos conocedores y los que nos estás escuchando casi seguro que también, que se acaba de publicar una instrucción de la Secretaría de Estado de Seguridad, la 7/2025, polémica, una instrucción bastante polémica. A mí me hubiese encantado que en lugar de la instrucción 7/2025 hablar de que autoriza el consumo de estupefacientes en vehículos particulares cuando estén parados, me hubiese encantado que esa instrucción hubiese hablado de cómo disminuir las agresiones con armas blancas o que hubiese hecho un protocolo clarísimo de cómo actuar cuando hay agresiones con armas blancas a miembros de fuerzas y cuerpos de seguridad. Me hubiese encantado que la instrucción, en lugar de hablar de estupefacientes en vehículos, hablase de agresiones a armas blancas a policías. Hubiese sido magnífico, pero me temo que la instrucción 8/2025 no va a hablar de eso tampoco. Exacto. Ojalá, yo espero que dentro de poco haya un protocolo de ese tipo. Y me consta que se está trabajando para hacer un protocolo de ese tipo, que luego no sé si se reconocerá a nivel estatal y demás, pero se está trabajando para hacer un protocolo en el tema de intervenciones ante armas blancas de agresiones a policías. Yo te puedo decir que junto a OSPAC hemos llevado al Congreso en varias ocasiones, a la Comisión de Interior,
solemos ir y que los grupos que nos reciben, pues hablamos con ellos. Y hemos llevado lo del cambio legislativo, lo de la proporcionalidad, todo son buenas palabras, llegan a la hora de legislar y nadie quiere tocar nada. De hecho, lo último que hemos registrado es el cambio de ley como en Italia. Aumente las penas y cree la Fiscalía Especial para atentados a agentes. Y aquí seguimos esperando. Uno de los, el título, o sea, el texto este que va debajo del título, ahora no me sale el nombre, del documental nuestro, de quién nos protege, es quién protege a los que nos protegen. ¿Quién nos protege a nosotros? Porque nosotros necesitamos protección también. Nosotros necesitamos protección. Necesitamos protección física, necesitamos protección jurídica, necesitamos protección administrativa, necesitamos realmente ese tipo de protección. Sí, además, en ese documental que dices, en nuestro curso de CQB, que ahora el mes que viene hacemos la 4ª edición y seguramente para septiembre hagamos la 5ª, salen 2 compañeros de Policía Nacional que en una intervención en un domicilio fueron agredidos brutalmente, que casi pierden la vida, ¿no? El compañero que tuvo el tajo aquí en la zona de la mejilla, y ese vídeo, bueno, esa parte del documental lo ponemos pues para que la gente vea realmente lo que ocurre en la calle, ¿no? Y porque, como decías antes, Julio, que no se hacen escenarios en las academias, escenarios adaptados a la realidad de la calle. Si no le pones eso a la gente, lo que te va a ocurrir en verdad no va a poder saber reaccionar, ¿no? Y a lo mejor no es lo mismo ir a un domicilio, tocar a la puerta a un domicilio que sabes que hay jaleo, etcétera, tocar a la puerta y quedarte frente a la puerta, a lo mejor tocar a la puerta y a lo mejor irte 2-3 metros hacia atrás y esperar a ver qué te va a llegar, ¿no? Que es lo que siempre recomendamos. La distancia es vida y es lo que te va a permitir ver lo que un agresor porta en las manos. Yo recomendaría, perdona Julio, fíjate, yo recomendaría que en el documental, en Quién nos protege, habla un compañero de policía local creo que era de La Línea, que perdió, que perdió un ojo. Y yo vi la presentación oficial del documental, que fue en Madrid. Yo fui a la presentación oficial y estaba sentado cerca de este compañero y se te caía el alma a los pies cuando este compañero dice, cuando vinieron a agredirnos porque habían detenido al hermano del agresor y en la comisaría, y el hermano del detenido, junto con otras personas, con otros individuos, fueron a asaltar la comisaría, literalmente hablando, asaltaron una comisaría de policía. Forzaron la puerta y él dice que cuando forzaron la puerta y entraron, que él tenía claro que iban a matarles, pero que él tenía la mano en el arma para utilizarla y que la iba a utilizar, pero que cuando miró la mano del agresor y vio que no llevaba una pistola, que no llevaba una navaja y que lo que llevaba, que era una botella, un vaso... No una lasca de cristal del vidrio. El vidrio, efectivamente, sí, de la puerta. Que entonces, claro, que dijo, que él pensó en ese momento, o sea, te estás jugando la vida, porque ese compañero literalmente salvó la vida de casualidad, tuvo una suerte increíble dentro de lo malo que pasó todo, ¿no? Pero él en ese momento pensó, ¿cómo le voy a disparar a alguien que lleva un cristal en la mano? Eso es lo que yo me refería antes. ¿Cómo se nos puede exigir humanamente que en una situación de estrés máximo en el que nuestra vida está en juego, tengamos que hacer una ponderación, una valoración de si lo que lleva esa persona en la mano, mi respuesta con el arma de fuego es proporcional o no es proporcional? Eso es lo que no debiera de pasar, y si cambiase la legislación y se nos protegiese de verdad, ese compañero no lo hubiese dudado. No hubiese dudado ni un segundo. Ni un segundo hubiese dudado, porque su vida realmente sí que estaba en peligro en ese momento. Por eso es muy importante, y a lo mejor esto puede chocar o puede sonar fuerte, pero policialmente tienes que ir preparado desde casa, sabiendo que vas a disparar o no vas a disparar en las intervenciones. Es importante. Para ir concluyendo, ¿no? Sobre el tema. Una cosa. ¿Qué habías dicho? Claro. Que el curso de CQB lo vais a hacer en el País Vasco, has dicho. No, lo hacemos aquí en Valencia. Ah, vale, me había parecido que ibais a venir. Digo, no, pero bueno. Ilusión, que sepas que nos haría ilusión que vengáis a hacerlo. Todo se puede organizar, unas buenas instalaciones, y nosotros no vamos para allá, no es la primera vez que nos hemos desplazado a hacer formación. Para ir concluyendo, tras el éxito de esta edición, ¿qué tenéis previsto hacer en un futuro? Pues queremos instalarlas que sea anual, que la gente quiera venir en febrero
a la UNED, ya hemos hablado con el rector de la UNED, que ha dicho que sí. De hecho, ya ha cambiado los pequeños fallos que teníamos de sonido y demás, han invertido. Y queremos que sea un encuentro anual, que tanto ponentes como público quieran venir a participar anualmente en febrero en estas jornadas. Sí, sería algo que nos encantaría. Nos encantaría darle continuidad porque realmente nos hemos dado cuenta que es un espacio el que ha ocupado The Briefing que nadie ocupaba. Es un espacio necesario realmente. O sea, y sí, nos encantaría tener cierta periodicidad y cierta continuidad. Y ojalá podamos. Yo creo que no será complicado. Yo espero, vamos. Pues para esas futuras ediciones, a mí me gustaría recomendaros también el tema de la IA, la inteligencia artificial, esa implementación a nivel policial, si se puede dar o no y cómo, que en algunos sitios ya lo están haciendo. Y luego, por otro lado, también tratar el tema de las cámaras policiales, ¿no? Todo lo que las envuelve, ¿no? Ya tanto a nivel normativo como operativo, técnico, etcétera. Y finalmente, ¿cuáles serían vuestras conclusiones y qué habéis aprendido de esta jornada de briefing? Pues ¿qué hemos aprendido? Algo que no hemos tocado es que se invitó a los directores de la Academia de Policía Nacional, de Guardia Civil, la básica de Guardia Civil, de Mossos d'Esquadra, mandó representación, la directora de la Academia de Navarra vino y la de Arcaute, que es la primera que hablé de... Nos hubiera gustado contar con todos. Con la presencia de máximos responsables en formación en los principales cuerpos policiales de España, ¿no? De Guardia Civil, Policía de Nacional, Chancha, Policía Nacional, Mossos d'Esquadra, Policía Foral y Policía Local. Pues como hay múltiples academias, pues tampoco sabríamos quién sería la persona idónea, ¿no? Pero sí que nos hubiese gustado que en las jornadas hubiesen participado, no como ponentes, sino como asistentes, les hubiésemos dado un espacio para ellos, porque queremos que entiendan y que comprendan lo importante que es la formación y lo fundamental que es protocolos estandarizados, donde nos den seguridad de actuación. Pero bueno, este año no ha podido ser o ha podido ser parcialmente. Y confiamos en que el año que viene pues que sean un poquito más receptivos a nuestra invitación y que sí que tengamos esa asistencia. Pero bueno. Podemos decir que después de las jornadas, sí que hablando luego con las directoras que acudieron y con Giovanni de Mossos, sí que están abiertos al cambio. Al cambio porque han visto que las quejas eran todas las mismas: formación, la falta y formación de calidad, que es escenarios. Oiga, la teoría me la puedo leer en mi casa, pero yo no puedo practicar en mi casa. Entonces, igual la academia debería dedicarse más a la formación práctica que a la teórica, que también es necesaria, pero me puede obligar a usted a formarme durante la oposición. El proceso selectivo, me aprendo la teoría como un papagayo, que es lo que hasta ahora se hace. Vas allí, se pone un señor a leerte el Código Penal, la ley de enjuiciamiento criminal la tocan por encima las academias, algo que no entendemos cuando es básico para nuestro trabajo. El Código Penal a rajatabla, la ley de igualdad, tema de psicología, sociología, primeros auxilios en PowerPoint. Claro, si hay unos muñecos estupendos que te permite un control de hemorragias, una parada y te hace todo con un monitor y esto va ahí. Pero bueno, por ver luz al final del túnel también, en las jornadas estaba como asistente un alto responsable de la Escuela Nacional de Policía de Ávila, que ahora no ejerce esa responsabilidad, pero que estuvo allí y sí que dijo un apunte que a mí me hizo ver un poquito de luz al final del túnel, que es que el temario de defensa personal de hace años aquí era un temario de 80 folios y ahora es un temario de 8 folios, pero se dedican más horas a formación práctica. Yo creo que ese es el camino. Hace falta formación teórica, sí, pero hace falta formación práctica. Y hay algunos aspectos que es fundamentalmente formación práctica, ¿no? Como por ejemplo el tema de la conducción o el tema de sanidad sanitaria, el uso de la fuerza. El uso de la fuerza. O sea, hay algunos asuntos, así como por ejemplo decíamos que en las entradas y registros la charla que dio José Antonio al magistrado era fundamental porque es un tema delicado y hay que dejarlo claro, pues luego hay otras cosas donde hay que irse un poquito más a la práctica y un poquito menos a la teoría, ¿no? O sea, que yo creo que los planes de estudios de las escuelas de policía de todos los ámbitos tienen que ir un poco en este sentido.
Y luego, sobre todo, otra cosa que también me gustaría decir, que antes ha dicho Julio, que es una verdad, que llevabas 4 o 5 años sin hacer ejercicios de tiro, ¿no? La formación no solo es las escuelas de policía. La formación está muy bien para la gente que entra a la policía, la gente que viene de la calle nueva, en la escuela de policía, pero la formación tiene que ser continuada. De nada sirve que a mí me expliques una cosa cuando tengo 22, 25, 28 años y luego cuando llega a los 40, 50 no lo he vuelto a ver. No, o sea, la formación tiene que ser continuada, tiene que ser periódica, tiene que ser estandarizada. Ese es el tipo de formación que realmente luego se ve trasladada a la mayor seguridad para nosotros y para los ciudadanos. Porque si tú tienes una formación específica, vas a estar tú más seguro, pero también vas a hacer que los ciudadanos estén más seguros. Y esto al final yo creo que es lo que todos perseguimos. Algo que nosotros nos hemos quejado y hemos trasladado a las academias de policía y a la Comisión de Interior es que yo, por ejemplo, trabajo en Irún, que es una ciudad súper bonita, fronteriza. Trabajo con la PAF, con la Policía Nacional Francesa, con la Gendarmería, con forales, con Guardia Civil, con Policía Nacional, con Policía Local y con aduanas. Cada uno tenemos un arma, cada uno tenemos un protocolo, cada uno tenemos un material, una emisora que no podemos conectar unos con otros. Entonces aquello es un caos. Oiga, ¿y si pasa algo gordo, qué hacemos? Que es el primero que llega hace, el que más gente tiene hace, ¿qué hacemos? Entonces, no puede ser que vivimos todos en el mismo país y no tengamos protocolos estándar. Que tú en Valencia hagas una cosa y que si el día de mañana vienes a verme y nos encontramos una actuación, tú tiendas a hacer una cosa y yo otra. Entonces aquello va a ser un caos. Y es algo que también queríamos. Al final, cuando hemos juntado gente de todos los sitios, la gente habla de sus protocolos, el que tienen unos, otros. Durante la comida estuvo muy bien porque comimos en el sitio. O sea, no dejamos que la gente se fuese. Eso también lo teníamos claro en el formato. La gente come con los ponentes y se genera debate en la comida y vas viendo qué protocolo tiene uno, qué otro. Pues hostia, el tuyo me parece mejor. En esto me parece mejor el otro. Y irlo trasladando a cada uno a su cuerpo, cada uno intentar llegar a que sea todo homogéneo. Al final, si la gente se lee las conclusiones de los atentados de París, son públicas. Algo hicieron bien los franceses y no son santos de mi devoción, lo tengo que decir, que convivo con ellos. Es que mandaron a la oposición realizar el estudio sobre los fallos de los atentados. Y cuando te estás leyendo la comisión, yo tengo la suerte de que mi compañero Flo lee estupendamente francés y me va traduciendo. Y entonces vas leyendo la conclusión y es que los cuerpos de intervención franceses no podían actuar juntos. Tuvieron que coger a los francotiradores para entrar en la discoteca y cambiarlos para poderse escuchar por la emisora. Era un sitio cerrado, los francotiradores no tenían su razón de ser, entonces el de la Gendarmería pasó al de Policía Nacional y el de Policía Nacional a la Gendarmería. Y tardaron, y cada uno trabaja de una manera, cada uno lleva sus armas. Y él cae herido uno, el otro no puede usar el cargador, ni... Entonces, esto no puede ser. Yo, al hilo de esto que dices, si me lo permites, quiero contar una experiencia personal que me resultó muy gratificante. Todos os acordáis lo que pasó el 11M, fue uno de los mayores atentados terroristas sucedidos en Europa, el mayor de España. Y de ese atentado, una de las cosas que yo creo que aprendimos es que hacía falta un protocolo, porque nunca jamás nos habíamos visto en una situación tan dantesca como esa, con tantísimos fallecidos, con tantísimos heridos, con tantísimos destrozos. Y de ese atentado nació un protocolo que se plasmó en un Real Decreto de cómo actuar en grandes catástrofes. Algo que antes no teníamos. Y de hecho, muchos de los fallos que se cometieron en ese atentado es porque no había un protocolo que dijese cómo teníamos que actuar. Ese Real Decreto de grandes catástrofes afecta a todos, da igual que seas policía, Guardia Civil, Ertzaintza, Policía Municipal, Mosso, Foral, da igual lo que seas, nos afecta a todos. Y entonces, cada uno, digamos que hizo una implementación del protocolo, pero se hicieron a lo largo de toda España unas jornadas de grandes catástrofes donde se juntaba gente de todos los cuerpos, incluidos los médicos forenses, que también les afecta este protocolo en lo que se refiere a la identificación o sea, la causa de la muerte y la identificación.
Y yo estuve en una de estas jornadas en Santander hace ya unos cuantos años y allí estábamos guardias civiles, policías municipales, policías nacionales, erchainas, policías forales y al final hicimos equipos multicuerpos donde en cada equipo no íbamos separados, sino que nos juntábamos, hacíamos un mix y entonces, claro, te das cuenta, pues vosotros cómo hacéis esta foto, vosotros cómo identificáis qué codificación utilizáis para esto, porque el Real Decreto habla de esta codificación y de ahí salió, de verdad, yo descubrí que se puede hacer, o sea, realmente Si quieren, sí. se puede hacer, se pueden hacer protocolos que sean válidos para todos los cuerpos, se puede hacer si se quiere, se ha hecho y se puede hacer. Igual que se ha hecho en grandes catástrofes, pues se puede hacer en otros muchos temas. Y yo querría quedarme con esto, un poquito de que sí se puede, o sea, no es algo imposible, es algo que se puede hacer. No se hace, pero se podría hacer. Pues nada, yo creo que queda ahí bien dicho esas reflexiones por parte de Julio y de Gustavo para finalizar con la entrevista, que llevamos ya una hora más o menos estamos. Yo creo que ha quedado bien detallado también, habéis desgranado cómo fueron esas conferencias, nos ha quedado claro y esperamos que el año que viene y que se implante ya de forma anual en la Universidad de Vitoria, esas jornadas. Y nada, y por parte de Paul, nuestra enhorabuena a ambos, seguir así. Y nosotros daros las gracias, Daros las por gracias. todo, esta entrevista, por haber venido. Contaremos con vosotros, y lo sabes. Y tengo ganas de iros a ver a Valencia, que iré. Así que ir preparando una paella, que iremos para allí. Pues nada, ya sabes que la tienes tanto para Julio como para Gustavo. Así que nada, un placer y hasta la próxima. Venga, un abrazo. Gracias, Juan.